Eh, Espero que todos se encuentren muy bien, dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Espero que ustedes y todos los suyos se encuentren de la mejor manera posible a estas circunstancias. Los saludo desde el desierto de Atacama, uno de los desiertos más áridos del mundo. En primer lugar, quiero agradecer a mi amiga y presidenta del primer programa latinoamericano de investigación, la doctora Ximena Dinas, por tan gentil invitación. Es para mí un verdadero honor poder participar en este tipo de actividades de formación de capital humano altamente calificado. En esta charla vamos a ver qué son las referencias bibliográficas, los diferentes tipos que existen, los estilos, cómo citar adecuadamente y comentaremos algunas herramientas. Espero que esta charla sea de utilidad para todos ustedes. Eh, Juan va a ir anotando, me va a ir ayudando con las preguntas que puedan ir surgiendo y al final de la charla pues vamos a dar espacio para responder estas preguntas. Así que, bueno, vamos a empezar, que tenemos poco tiempo para aprovechar también la parte de preguntas. Bien, iniciaremos en esta charla definiendo lo que son las referencias bibliográficas. Estas son las fuentes primarias utilizadas por los investigadores para elaborar el marco teórico u otros propósitos. Se incluyen al final de un reporte, al final de un artículo científico, al final de una tesis, ya sea de grado, ya sea de posgrado, maestría o doctorado. También son incluidas en los libros, en los capítulos del libro. Por lo general son ordenadas alfabéticamente, aunque este orden puede variar en función de la editorial en función del estilo editorial que se utilice. Algunos journal, revistas, solicitan que las referencias vayan en el orden en que se fueron mencionadas en el texto, y otros journal, por ejemplo, pueden pedir que las referencias vengan ordenadas alfabéticamente. Eso depende del estilo, pero en cualquier caso siempre debe haber un orden. Debe existir concordancia entre las citas en el texto y las citas de las referencias. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las fuentes citadas en el texto deben aparecer en la lista de bibliografía, ¿cierto? Que algunos conocen como referencias, y viceversa. Es decir, que todas las referencias que tengan mi apartado de referencias, pues hayan sido citadas en el texto. Para esto hay algunas herramientas que nos pueden ayudar para hacer la gestión de estas referencias y no realizar esta verificación de manera manual. Más adelante en la charla vamos a ver algunas de estas herramientas que nos permiten hacer justo esta gestión de las referencias. Bien, las citas son aquellos marcadores que nosotros incluimos al redactar un documento con el fin de mostrarle al lector la fuente de donde se obtuvo ese fragmento del texto. Estos datos deben integrarse junto a la información que fue tomada de la fuente que se cita, y normalmente van entre paréntesis, como por ejemplo en Cuevas 2011. Bien, siempre que nosotros utilizamos datos o ideas obtenidas de otra fuente, debemos citar la fuente para darle crédito al autor o autores y evitar que se nos acuse de plagio. Más adelante también me comentaré algunas herramientas muy útiles para el tema del plagio. Y también es importante citar para indicar al lector de dónde se obtuvo la información, y si el lector está interesado en profundizar en el tema, pues pueda acceder al artículo, al capítulo del libro, a la conferencia donde fue publicado para obtener más información. Vale. En las citas en el texto se debe incluir el nombre del autor y el año de la publicación.
Normalmente estos son los primeros datos que se escriben en la referencia completa para que el lector las pueda identificar de forma inmediata. Así sí, retomando el ejemplo de Cuevas 2011, pues tú ya con el apellido Cuevas ya puedes ir directamente a la lista de referencias que está al final del documento o del capítulo del libro, lo que esté leyendo, y puedes identificar rápidamente Cuevas 2011 a qué corresponde. Bien, ahora bien, ¿qué datos se deben incluir en las referencias? Bueno, los datos van a depender del estilo de la editorial, como comentaba anteriormente, aunque en cualquier caso, debido a que esta lista de referencias tiene como propósito proporcionar la información necesaria para que el lector localice y consulte las fuentes citadas, pues se deben incluir la mayor cantidad de datos o todos los datos de manera precisa y completa. De esta manera, damos crédito al autor del trabajo y además ese autor de ese trabajo pues va a recibir una cita que va a identificar pues el impacto que ha tenido esa publicación dentro de la comunidad científica. No es lo mismo citar un trabajo que tiene 0 citas a citar un trabajo que tiene, por ejemplo, 30 citaciones. De esto hablaremos un poco más adelante. Bien. Es muy importante hacer un uso responsable, ético y legal de la información que utilizamos cuando elaboramos un trabajo académico, un trabajo de investigación, cuando escribimos un libro, cuando escribimos una revista o cuando estamos preparando un artículo para una conferencia. Al incluir las referencias bibliográficas, identificamos las ideas e información que han sido tomadas de otros autores. Si además empleamos un estilo de cita normalizado, ya lo veremos más adelante, pues se va a favorecer el reconocimiento de la fuente empleada para que cualquier otra persona pueda localizar este documento. Además, si nosotros hacemos esta citación o escribimos la referencia bibliográfica de manera sistemática y siguiendo un estilo, pues va a ser más fácil que diferentes herramientas como por ejemplo Google Academic pueda o un gestor o un motor de indexación, un motor de base de datos pueda identificar esas citas y llevar el control de cuántas veces ha sido citado ese trabajo. Más adelante también vamos a ver cómo identificar o cómo consultar las citas de nuestros trabajos. Bien, elaborar un trabajo académico o científico requiere de la inclusión de una bibliografía sistemática y estructurada. Es decir, que no se puede concebir un trabajo de investigación sin un apartado de referencias bibliográficas. Como lo discutíamos al inicio, en los preliminares de la charla, es muy importante pues la construcción de conocimiento sobre lo que ya existe. No vamos a inventar siempre la rueda. Así que si usamos trabajos de otros, pues debemos darles el crédito que corresponde. Bien, vale. Cuando redactamos trabajos académicos o cuando estamos redactando trabajos científicos, artículos para conferencias o para el journal, hay dos elementos fundamentales. Primero, las citas en el texto, que son una forma de referencia breve que por lo general van entre paréntesis dentro de un párrafo o añadida como nota a pie de página al final de un capítulo del documento según pues dicte el estilo bibliográfico que estés empleando. Por ejemplo, uno de los más utilizados es el estilo APA, que luego daremos algunos ejemplos de cómo es la estructura de las referencias utilizando este estilo de citas bibliográficas. Bien, lo que están viendo en pantalla pues son ejemplos de citas. El primero es una cita en el texto. Vamos a marcar aquí el número que les estaba comentando. Vale, este es el número que yo les estaba comentando. Bien, este uno, cuando tú lees en el texto, vas a identificar este uno, o también dependiendo del estilo que uses, pues podrías obtener aquí, pondrías entre paréntesis
Aquí pondrías el autor, el apellido del autor, y aquí pondrías el año, en este caso, pues esto es una publicación del 2015. Esa es una forma. Y este uno, cuando vas a la sección de referencias bibliográficas, pues vas a encontrar aquí está todos los datos de la referencia, los apellidos de los autores con sus iniciales de los nombres, ¿cierto? El título del título del paper, ¿sí? Dónde fue publicado, las páginas y el año de publicación, que pues este año de publicación debe corresponder con este año que está acá. Esto de manera de un ejemplo muy, digamos, genérico. Vamos a ver ahora más adelante veremos con más detalle otros ejemplos de cómo citar, por ejemplo, esto es una conferencia, un paper en una conferencia, veremos cómo citar, por ejemplo, capítulos de libro. Bien, entonces vamos ahora a explicar cada uno de de estos dos conceptos, ¿no? Empecemos con las citas en el texto. Una cita textual es una forma de préstamo de contenido que sirve para aclarar al lector que lo que se está diciendo son palabras de otra persona. Por eso se llama cita textual. Estoy copiando textualmente el texto que ha escrito otro autor o algo que ha firmado otro autor. Esta acción se llama referir y permite al lector saber cuándo lee a un autor y cuándo lee los textos que ese autor investigó. Y además le brinda claves de información para que acuda al libro o a la fuente original para seguir profundizando. De esta manera, pues, se permite o se puede identificar qué es propio qué es propio del el autor que escribe el texto, que es propio, y ese autor que está escribiendo, de dónde tomó las cosas que está plasmando allí. Y también cuando nosotros somos revisores de artículos, por ejemplo, en revistas, pues nosotros cuando revisamos un texto, un paper para determinar si tiene calidad, pues nosotros debemos, digamos, darnos cuenta de cuál es la propuesta novedosa y qué es lo que está ya publicado en la literatura. Si no están las citas, pues no podemos saber qué es lo de otros autores y cuál es la propuesta nueva del autor que estamos leyendo. Bien, si no incluimos las citas, pues ya comenté, estaríamos incurriendo en plagio y de lo cual, pues como comenté anteriormente, hablaré más adelante. Vale. Existen dos tipos de cita textual. En primer lugar están las citas cortas de menos de 40 palabras, las cuales deben ir incorporadas al texto sin interrumpir su flujo ni su diagramación. Deben estar enmarcadas entre comillas que marcan el inicio y el fin del texto original y estar acompañadas por una referencia con los datos bibliográficos de la cita, que debe contener el año de publicación, el número de página o páginas citadas y el apellido del primer autor. Bien, eso en cuanto al primer tipo de cita. Luego tenemos como segundo tipo de cita textual las citas largas, que son de 40 palabras o más, las cuales deben colocarse en un párrafo aparte, separadas del margen izquierdo de la página con dos tabulaciones, sin sangría y con un punto menos en el tamaño de la fuente tipográfica, o sea, con un tamaño de letra más pequeño. En este caso no requerimos comillas de ningún tipo, pero luego de la cita deberá incluirse su referencia con los datos anteriormente mencionados. Vamos a ver ahora un par de ejemplos para estas citas. Bien, del lado izquierdo tenemos dos ejemplos para una cita textual. Aquí vemos el uso de las comillas que abren y cierran para identificar que este texto ha sido copiado y pegado de este autor, ¿cierto? Que publicó un trabajo en el 2015 y este texto lo vamos a encontrar en la página 8. Y al lado derecho tenemos un ejemplo de cita textual larga, ¿bien? En el cual no hace falta poner estas comillas porque nosotros estamos haciendo una indentación, una sangría del texto para identificar
que este es el texto que ha sido copiado del trabajo de Sotan, publicado en el 2002. Y al final incluimos el número de la página donde podemos incluir ese texto. Bien, continuemos ahora. Vale, seguimos hablando respecto al tema de las citas. En ambos tipos de citas pueden presentarse algunos de los siguientes signos, abreviados o caracteres, por ejemplo, los corchetes. La aparición en medio de una cita corta o larga de un texto entre corchetes suele significar que el texto entre ellos no forma parte de la cita, sino que pertenece al investigador, quien se ve obligado a aclarar algún aspecto o añadir algo a la misma para que pueda entenderse a cabalidad. También nos podemos encontrar con la palabra ibid o ibidit, que es una expresión en latín que significa idéntico y que se emplea en la referencia para decirle al lector que una cita textual pertenece al mismo libro anteriormente citado. Luego está el uso de la abreviatura cit. Esta es una locución latina que significa obra citada y se emplea en los casos en que existe una sola obra consultada de un autor, pudiendo así evitarse repetir sus detalles, ya que pues son siempre idénticos, variando apenas el número de la página. Luego tenemos el et al, es una abreviatura latina que se emplea para los casos de obras con un autor principal y numerosos colaboradores que son demasiados para listarse en su totalidad. Por ende, se cita el apellido del primer autor y se acompaña de esta abreviatura. Luego los puntos suspensivos que se emplean para señalar al lector que existe parte del texto omitido, que no se ha copiado todo, que es parte del texto omitido, ya sea antes del inicio de la cita, texto que se omitió al inicio, o texto que se admitió después del texto que hemos sido copiado. Vale. Cuando nosotros hablamos de citas textuales, también se puede hablar del concepto de paráfrasis. La paráfrasis es la reinterpretación de un texto ajeno expresada con palabras de un nuevo autor, es decir, estamos parafraseando lo que dijo otra persona, y en este caso, un investigador lee las ideas de otro autor y luego las explica con sus propias palabras, sin dejar de atribuirle la autoría a quien corresponde. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos de este concepto de parafrasear. Bien, ahí podemos ver, por ejemplo, en cursiva tenemos esta frase no muy utilizada, persevera y triunfarás. Entonces, si lo parafraseamos, pues podría quedarlo como aquel que persiste e intenta varias veces, por más que no obtenga resultados positivos, finalmente logrará lo que anhela. La clave es esforzarse. O un típico refrán, a caballo regalado no se le miran los dientes, que si lo parafraseamos, pues nos quedaría algo como aquello que recibimos gratuitamente sin ningún esfuerzo, no lo debemos criticar. Bien, ejemplos sencillos de lo que es parafrasear. Ahora pasamos con hablar de las citas bibliográficas. En las citas bibliográficas se utilizan cuando un texto escrito es necesario, perdón, se utilizan cuando durante un texto escrito es necesario realizar una referencia o referirse a alguna pieza de contenido de otro texto escrito y por lo tanto el autor debe remarcar la procedencia de ese contenido. Se pueden utilizar citas en todo tipo de escritos, desde literatura hasta artículos científicos, incluyendo trabajos de titulación, trabajos de fin de magíster y tesis de doctorado. Lo que vemos en pantalla pues son dos ejemplos de referencias. Lo que vamos a ver ahora en pantalla, perdón, corresponde a un par de ejemplos de referencias bibliográficas. La primera corresponde a un artículo publicado en una revista. En este primer ejemplo podemos ver que estamos incluyendo la información del DOI, que es esta URL que está aquí. El DOI es un identificador único para las publicaciones, sin importar el URL. Podemos pensar en el DOI como la cédula que nos identifica, como el número de identificación de cada uno de nosotros o como nuestro número de pasaporte. Cada publicación pues tiene un número de DOI o debería tener un número de DOI
para identificarla de manera inequívoca, pero bueno, no todas las publicaciones tienen DOI dependiendo de dónde están indexadas estas publicaciones. Y el segundo ejemplo corresponde a una referencia de un artículo publicado o presentado en una conferencia en el año 2020. Bien, ahí se incluye la información también, por ejemplo, de las páginas y, como en el caso anterior, incluimos los apellidos de cada uno de los autores. En este caso tenemos 3, 4, 5 autores. Bien, pasemos ahora a ver con más detalle. Vamos a pasar ahora con más detalle a ver lo que es una revista. Es una publicación de revista, como comentaba, lo que está en color verde corresponde a los autores. Se colocan en primer lugar el apellido, seguido de las iniciales de sus nombres. Después viene el año, que están en azul. Luego viene el nombre el título del artículo, acompañado de lo que es el lugar donde fue publicado, en este caso el título de la revista, seguido del volumen, del número de la revista y finalmente el número de páginas que ese paper ocupó dentro de esa revista, en ese volumen, en ese año particular. Bueno, las revistas pues tienen cierta periodicidad, así que por eso se identifican con un volumen y con un número. Bien. Lo que estamos viendo en pantalla corresponde a un ejemplo de un capítulo de libro. En este ejemplo podemos apreciar con detalle los datos que componen un capítulo de libro. En primer lugar están los autores, como comentaba anteriormente, igual que para las revistas, se incluye el apellido del primer autor o los apellidos de los autores, seguido de sus iniciales. En segundo lugar está el año de publicación, luego el título del capítulo del libro, seguido del editor del libro, y a continuación incluimos el título del libro donde fue publicado el capítulo y las páginas. Finalmente, debemos incluir la editorial que ha publicado ese libro. Bien, ahora analicemos por qué es importante citar. La importancia de las citas bibliográficas es fundamental, ya que es prácticamente el único medio para dar crédito durante la elaboración de un texto. Cuando un autor de un texto de divulgación científica pone en conjunto sus citas bibliográficas, sus argumentos van a adquirir mayor fuerza y sus lectores dan cuenta de qué apuntará su discurso o hacia dónde va su discurso. La cuestión de la cita es fundamental en el ámbito de las ciencias humanas, como por ejemplo la historia, la sociología y la psicología. Allí la mayoría de los aportes son profundizaciones o ampliaciones de punto de vista que ya han sido dados. Y con respecto a, por ejemplo, investigaciones en el área de las ingenierías, pues también si nosotros estamos haciendo una investigación o estamos haciendo una propuesta de un marco para realizar, yo qué sé, por ejemplo, proponer un marco para la integración de la usabilidad en las aplicaciones móviles, pues debemos también identificar cuáles son los trabajos en la literatura que han realizado algo similar o qué propuestas existen y cómo estas propuestas digamos, qué falencias tienen esas propuestas y esas falencias cómo dan origen a la propuesta que nosotros estamos reportando. Así que las citas bibliográficas son importantes en cualquier área. Vale. Continuando con las razones de la importancia de citar, tenemos que la cita bibliográfica es la única manera de dejar sentado para el autor que lo relacionado o que lo escrito no es propio, sino que lo extrajo de otro lado para poner otros puntos de vista, como comentaba ahora, para detallar cuáles son las otras propuestas que hay de otros investigadores. La ley de propiedad intelectual necesita de la cita para que el autor del texto citado no pueda proceder en forma legal contra quien lo citó, porque por ese medio se resguarda al haber aclarado que la elaboración o lo que está allí no es propio, sino que ha sido tomado de otra investigación. Además, quien realiza una cita bibliográfica no debe
responder a nadie por el contenido de la cita, precisamente porque no fue él quien lo escribió, es decir, no tiene por qué, no tiene que responsabilizarse de lo que el otro afirmó, porque claro, lo afirmó otra persona. Es por este valor de las citas bibliográficas que diferentes instituciones han elaborado criterios para la organización de estas citas, criterios que vamos a ver a continuación. Bien, tanto las citas textuales como la bibliografía final de un texto se elaboran siguiendo modelos metodológicos estandarizados, es decir, que hay unas normativas que nos ayudan a identificar o que nos ayudan a escribir nuestras citas bibliográficas, nuestras referencias. Los más conocidos o entre los más conocidos están el estilo APA, que es del American Psychological Association, otro es el MLA, Modern Language Association, y hay otro muy importante que es el de las normas ISO, que está orientada a las editoras de textos. Bien, según un estudio realizado por Egaña en el 2012 en la Universidad de Mondragón, en Guipúzcoa, España, ellos concluyeron algunas de las razones por las cuales los estudiantes no realizan las citas y referencias bibliográficas que corresponden. Y entre estas se encuentran que, básicamente dos, que los estudiantes citan poco las fuentes de información que utilizan porque los profesores no les exigen que lo hagan y también porque los estudiantes, muchos de ellos o los que consultaron, consideran peligroso citar las fuentes utilizadas, ya que creen que el profesor los va a penalizar si se dan cuenta de que han utilizado ideas e información creadas por otras personas. Bien, ahora veamos cuáles son los estilos de citas. Normalmente, cada disciplina tiene un estilo de cita recomendado. Por ejemplo, en derecho, los estilos utilizados son APA y el UNE ISO 690, mientras que en las disciplinas de humanidades, el estilo utilizado es el Chicago, particularmente en las áreas de historia, artes y música. En medicina, el estilo es el Vancouver y en las ingenierías está el estilo de la IEEE y también se utiliza la APA. Como se aprecia, el estilo APA es uno de los más utilizados en las diferentes disciplinas. Ahora voy a explicar brevemente cada uno de estos estilos de cita. Bien, empecemos por la más utilizada, que son las normas APA. Las normas APA son, como comentaba, son un conjunto de normativas y convenciones para elaborar trabajos monográficos o de investigación, el cual fue desarrollado por la Asociación Psicológica Americana y este estilo se ha convertido en el formato de referencia para las ciencias sociales, de psicología, educación, economía, derecho, y como vimos también son utilizados en las ingenierías. En este estilo, en este estilo, en el documento se insertan las referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por el apellido del primer autor de cada trabajo. Actualmente, las normas APA vigentes son las correspondientes a la séptima edición. Existe una versión traducida al español del Manual de Publicaciones de la APA, así como diverso material instructivo y de prácticas en Internet. Más adelante en la charla vamos a ver algunos ejemplos de cómo citar algunos tipos de publicación. Pasemos ahora el estilo MLA. El estilo MLA es el estilo oficial de la Modern Language Association. Se emplea fundamentalmente en lingüística y otras disciplinas humanísticas. Es utilizado principalmente en áreas de humanidades y artes, sobre todo en filosofía, crítica literaria, literatura comparada y en campos interdisciplinarios como los estudios culturales. Como el estilo APA, además de ser un sistema para elaborar citas y referencias, es un manual que formaliza los aspectos básicos de la escritura
de un trabajo académico como la tipografía, el tamaño de la letra, la calidad del papel, el formato de párrafos, las márgenes, los enlaces, la puntuación, etcétera. Todos los aspectos que se deben considerar cuando estamos escribiendo un documento. Bien, continuamos ahora con lo que son la norma UNE ISO 690 del 2030, que es del 2013, perdón, que es la equivalente en España a la normativa internacional ISO 690 del 2010. Información y documentación, guías para las referencias bibliográficas y citaciones para los recursos de información. Ese es el nombre de esta ISO. Estas normas, más que proporcionar un formato concreto, establecen un marco general y unas directrices mínimas para la elaboración de referencias bibliográficas y citas de diversos tipos de recursos de información. Contienen instrucciones para la redacción de referencias bibliográficas y son aplicables a referencias y citas de todo tipo de recursos, monografías, patentes, material cartográfico, recursos electrónicos, en fin, para una gran variedad de material, incluido material audiovisual. Luego tenemos el estilo Chicago, también es conocido como norma Chicago o formato Chicago. Es un sistema que especifica cómo los documentos deben ser configurados y cómo se hace referencia a las fuentes bibliográficas que son utilizadas en el documento. Usado principalmente en historia, en arte, en música y en literatura. Este estilo propone dos formas de citar las fuentes consultadas en la elaboración del trabajo académico. En primer lugar, con notas de pie de página y una bibliografía al final del documento, o el sistema autor-fecha entre paréntesis, presentando la información completa sobre las obras consultadas en un listado de bibliografía al final de dicho documento. Pasemos ahora al estilo Vancouver, que es un conjunto de reglas para la publicación de manuscritos en el ámbito de las ciencias de la salud. También es conocido por el mismo nombre del el subconjunto de estas normas referido a la forma de realizar las referencias bibliográficas del estilo Vancouver. Este estilo toma su nombre del, toma su nombre de una reunión que fue celebrada en Vancouver, Canadá, en el año 1978, que llevó a la creación del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y fue desarrollado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Las citas en el texto se efectúan a través de llamadas con números arábigos entre paréntesis, aunque muchas revistas establecen en sus normas para autores el uso de superíndices. Cada trabajo citado en el texto debe tener un único número asignado por orden de citación. Si se cita una obra más de una vez, pues se conservará el mismo número. Vale, continuemos ahora con el estilo de la IEEE. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, conocido por la abreviatura IEEE, es una asociación científica internacional de técnicos o ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo de las áreas técnicas que mejoran las nuevas tecnologías. El estilo de la IEEE surgió a partir del estilo de las publicaciones del propio instituto. Es el más utilizado en las áreas tecnológicas y define pautas tanto para las citas dentro del texto como para el listado de referencias que al final del documento, existiendo modelos para todo tipo de documentos. Las referencias dentro del texto establecen o deben estar numeradas en el orden en que aparecen en el documento y cada una debe estar entre corchetes, como las que vimos al inicio de la presentación. Una vez asignado un número o una referenciada, pues el mismo número debe emplearse en todas las ocasiones en que sea citado el mismo texto o el mismo documento. Vale. Es importante mencionar que para referenciar artículos que aún no han sido aceptados para publicación, se empleará la frase enviado para publicación o submitted for publication que en lugar de la fecha. Si han sido aceptados los trabajos, pero aún no aparecen publicados, debemos usar
para ser publicado en lugar de la fecha. Cuando la referencia es una página web, es necesario incluir la fecha de acceso al recurso, es decir, cuándo fue consultado el recurso. Por lo general se coloca accesado en tal lugar para que el lector sepa que en qué fecha fue consultado ese sitio web, porque como ustedes saben, los sitios web, algunos sitios web pues se dan de baja, entonces ya no van a estar disponibles y se le deja así al lector claro que en esa fecha pues el sitio web sí estaba disponible. Bien, pasemos ahora a hablar de los gestores bibliográficos que ya les adelantaba al inicio de la charla. Los gestores bibliográficos son herramientas que permiten recopilar bibliografía, organizarla, comentarla o compartirla, utilizarla para la preparación de un manuscrito con vistas a su publicación o incluso adaptar su estilo a las normas de edición de una determinada revista científica. Estas herramientas o gestores bibliográficos pueden ser de pago o también hay gratuitos. Los gestores más utilizados son RedWords. RedWords es un gestor bibliográfico de pago, también muy utilizado en el ámbito académico. Permite crear con todas las referencias bibliográficas que el usuario ha recopilado, una base de datos con la información de interés. También permite administrar estas referencias, creando carpetas, poniendo notas, anotaciones. Además, se pueden crear documentos y bibliografía en diferentes formatos de citas como APA, Vancouver, etcétera. Luego tenemos BigText, que permite hacer la gestión de bibliografías realizadas con el software de edición de textos de LaTeX. Yo particularmente utilizo el LaTeX para escribir mis artículos científicos, así que yo uso el BigText, que es una herramienta que emplea ficheros.bib. Ya lo vamos a ver ahora después. Otra herramienta es Citeulike, que es un gestor bibliográfico con funciones, Citeulike es un gestor bibliográfico gratuito que solo está disponible en la web. Luego tenemos EndNote. EndNote es un gestor bibliográfico con funciones análogas a RedWords. Está integrado en la plataforma web Web of Science o base de datos WOS. Permite recuperar las referencias de bases de datos, como por ejemplo PubMed, mediante la exportación directa de los datos. Existen dos versiones de acceso: la versión de escritorio que se puede instalar en el computador y la versión EndNote Online. Puede ser gratuito, pero también de acceso, pero también puede ser una versión por suscripción. Luego tenemos el Mendeley, que es un gestor bibliográfico y también una red social académica. Quizás muchos de ustedes tienen ahí sus trabajos de investigación. Uno de los gestores más utilizados actualmente, se podría decir de él que es bueno, bonito y barato. Está disponible en versión online y también se puede trabajar con él en local. Permite almacenar documentos obtenidos desde cualquier sitio. Es capaz de crear la bibliografía en cualquier estilo de cita y tiene la particularidad de tener un plugin específico que permite insertar citas y bibliografías al mismo tiempo que se está escribiendo una. Bien, luego está Zotero, que es un gestor de referencias bibliográficas libre, abierto y gratuito. Es un programa multiplataforma, estando disponible para diferentes sistemas operativos como Windows, Mac OS X y Linux, basado en los siguientes principios de recopilar, organizar, citar, sincronizar, colaborar. Permite importar la información de Google Scholar. Para quienes hayan o consulten la base de datos de la ACM, quien haya hecho consultas en la base de datos de la ACM se ha podido dar cuenta que cuando hace búsquedas no es posible exportar, digamos, el datos del registro, como por ejemplo el resumen, y hay alguna manera por ahí, un estudiante hizo un
pequeño uso de Zotero para poder extraer la información de la ACM y poder generar una tabla que le permitiera tener, digamos, todo el registro de la información de cada artículo, evitándose así generar obtener esa tabla de manera manual. Así que es muy útil, por ejemplo, cuando estás haciendo búsquedas sistemáticas de literatura. Finalmente tenemos See This For Me, que es una herramienta diseñada para apoyar a los estudiantes a preparar toda su bibliografía o lista de referencias de forma rápida y fácil. Soporta APA, Chicago, MLA, Vancouver, además de otros estilos de referencias. Bien, lo que estamos viendo ahora es una captura de pantalla de BitDex. BitDex es un programa de código abierto para Mac OS X que se utiliza para administrar bibliografías y referencias cuando escribimos artículos o capítulos de libro o un documento científico. No es sobre todo una herramienta pensada para el uso con látex exclusivamente, sino que también ofrece conectividad con una base de datos externa para importar una variedad de medios para la exportación y también permite vincular documentos locales. Puede ser tu propia base de datos local. Fue lanzado por primera vez en el año 2002. BitDex está en continuo desarrollo por diversos contribuyentes, ahí detrás toda una comunidad open source trabajando en la herramienta a través de SourceForge, que es un repositorio de aplicaciones web. La herramienta es bastante sencilla, te permite guardar información importante de cada publicación. Por ejemplo, aquí tenemos las palabras claves, el tipo de publicación, en este caso es un artículo publicado en un journal, la clave de la cita. Esto es muy importante cuando estás programando, cuando estás escribiendo artículos en LaTeX, porque esta es la que tú utilizas dentro del texto cuando te hace referencia a la cita, el título del trabajo, la fecha de publicación, el primer autor y los datos de todos los autores. También te permite tener un enlace al sitio donde puedes hacer la consulta del artículo. Incluso podrías localmente tener el PDF aquí y podrías tener aquí en local el PDF y dar clic y abrir el PDF localmente. Estos archivos o estas herramientas utilizan un formato que es los ficheros .bib. Los archivos .bib, los archivos .bib son archivos de texto que contienen información que permite a los usuarios buscar a través de bibliografías o de citas bibliográficas e insertar citas en documentos escritos en un formato látex. Y aquí está toda la información que hemos visto con la herramienta, pero escrita de manera textual: title, journal, el volumen, las páginas, el año, el DOI, el URL. Incluso podrías incluir el resumen del artículo acá. Luego veremos cómo una forma de obtener estos ficheros .bib. Como comentaba, esos ficheros .bib son utilizados cuando estamos trabajando con látex para la escritura de artículos científicos. Bien, pasemos ahora a hablar de otras herramientas. En Internet podemos encontrar útiles aplicaciones para ayudar a la elaboración de citas y referencias de forma automática y en diferentes estilos bibliográficos. Entre ellos están, por ejemplo, Citation Machine, que es una herramienta interactiva para generar citas en estilos APA, Chicago, MLA. Luego tenemos WorldCat, que es un catálogo colectivo en línea. Es la base de datos de información sobre colecciones bibliotecarias más completas del mundo. Y luego tenemos Google Scholar, que es mi favorita por su sencillez. Es un buscador que te permite localizar documentos académicos como artículos, tesis, libros y resúmenes de fuentes diversas como editoriales universitarias, asociaciones profesionales, repositorios de preimpresiones, repositorios de universidades y otras organizaciones
académicas. Bien, vamos a ver ahora cómo obtener una cita en Google Scholar. Supongamos que queremos citar un trabajo o queremos obtener cómo es la referencia bibliográfica de un artículo particular. En este caso, estamos buscando un artículo que tiene de título Adaptando técnicas de usabilidad para la aplicación en el desarrollo de software open source, un estudio de caso múltiple. Para eso, pues instalamos un plugin de Google Scholar o de Google, perdón, un plugin de Google, que es de Google Scholar, para fácilmente desde la barra del navegador introducir el título del artículo que queremos obtener la referencia en un formato particular, le damos Enter y se aparece lo que está al lado derecho de la primera imagen y damos clic acá en citar. Bien, cuando damos clic en citar, pues este plugin, el Google, nos va a mostrar cómo deberíamos poner esa referencia en el formato APA, en el formato ISO 690 o en MLA, de tal forma que nosotros podamos simplemente copiar y pegar ese texto donde pues, nos interese. Vale, ahora vamos a continuar con lo que es el tema del plagio que ya les adelantaba. Vamos a hablar del plagio, de lo que es el uso honesto de la información. ¿Qué es plagiar? Pues plagiar es copiar una obra o parte de ella, texto, datos, imágenes, tablas, sin mencionar el autor de la obra o idea, haciéndola pasar como propia. Cortar y pegar una información encontrada en un libro o en Internet o cualquier otra fuente de información sin especificar la fuente de obtención se constituye en un plagio. Para evitar el plagio se recomienda parafrasear y resumir al autor original. Ya vemos algunos ejemplos muy sencillos con algunos refranes. También una forma de evitarlo es citarlo textualmente, entrecomillándolo o separando nuestro texto del original, citándolo, y sobre todo incluir una bibliografía en la que citemos todas las fuentes consultadas para la elaboración de un trabajo. El plagio no se consiente, no está permitido en el ámbito académico y las universidades se protegen contra él mediante la utilización de ciertos programas informáticos que lo detectan y previenen. Ahora comentaremos algunas de estas herramientas que detectan el plagio. Bien. ¿Qué se puede plagiar? ¿Qué puede ser objeto de plagio? Bueno, el plagio afecta a cualquier información en cualquier soporte o cualquier obra literaria, científica o artística, como por ejemplo la música, por ejemplo, los youtubers se cuidan mucho del tema del plagio. Por ejemplo, hay youtubers que se dedican, por ejemplo, al tema del análisis de la música y tengo entendido que, por ejemplo, no es posible reproducir más de 7 u 8 segundos de una canción sin pedir el permiso a los autores. Así que eso hace más difícil pues el trabajo de analizarlas. En cualquier caso, siempre hay que citar la fuente de la información. ¿Qué se puede plagiar? Pues monografías, se pueden plagiar folletos, todo, artículos de revistas, artículos en prensa, investigaciones de otras personas, grabaciones, diagramas, gráficos, exámenes. También se puede plagiar composiciones musicales, conos sin letra. También te puedes encontrar dentro del apartado musical canciones que han sido acusadas de plagio, que han sido plagiadas. Bueno, ahí también hay detrás una teoría, cuándo se considera plagio de una canción, cuando se copian cuántos acordes, en fin, que el tema del plagio, digamos que es a nivel general, no solamente en temas de investigación. Bien, actualmente por Internet pues circulan mucha información, millones de informaciones en artículos, en blogs, en páginas web, que aparecen como si fueran únicos o originales. Pero ¿cuánta de esa información está libre del copiar y pegar? El plagio, como comentado e insistido durante la charla, es inaceptable en cualquier ámbito
ni es ético, ni es legal. Por eso hoy en día existe una gran variedad de programas o herramientas software antiplagio para revisar textos, trabajos, ensayos, artículos y todo tipo de contenido escrito. Incluso algunas universidades están empezando a revisar las tesis con estas herramientas para identificar cuánto plagio tienen. Algunas universidades en España, por ejemplo, tienen ya políticas bien establecidas en las cuales se permite máximo de un 15% de plagio, por ejemplo, en una tesis de grado. Bien, ¿cómo funciona el software antiplagio? Bueno, el software antiplagio funciona como un escáner. Es una herramienta muy inteligente, ¿no? Que es rápida y que trabaja con mucha precisión, que detecta el plagio y también pues lo previene. Para ello, estas herramientas lo que hacen es contrastar el documento que tú le facilitas, ¿sí? Y lo comparan con una base de datos, ya sea una base de datos de Internet o una base de datos a nivel docente en busca de similitudes. Una vez que se compara o termina el escaneo, la prueba de plagio, los resultados van a aparecer con un porcentaje de coincidencia, como el que les comentaba ahora, el 15%, y va a detectar la fuente original, desde dónde fue copiado ese texto, y te lo muestra, ¿no? Te dice, fue copiado de este sitio. Vamos a ver ahora algunos de los mejores programas antiplagio. Uno de los más utilizados es el Turnitin. Es una herramienta web para docentes que permite realizar revisiones y calificaciones a los trabajos de los estudiantes de manera rápida y sencilla. Es, por ejemplo, el que están utilizando algunas universidades en España, a la vez que integra una función avanzada que es capaz de detectar casos de plagio. Luego tenemos Plag.es, que es una herramienta web para docentes que permite realizar revisiones y calificaciones a los trabajos de los estudiantes de manera rápida y sencilla. Y a la vez integra una función avanzada capaz de detectar casos de plagio. Luego está Grammarly, que es una aplicación muy completa, es una aplicación o extensión para tu navegador que verifica la gramática, la ortografía, la puntuación, la estructura de las frases o incluso el estilo de redacción. Muy útil para, por ejemplo, cuando estás escribiendo en inglés y no eres nativo en inglés, te echo una buena mano. También tiene un detector de plagio que comprueba más de 16 mil millones de páginas web. Solo está disponible para el idioma inglés. Luego está JPlag, que es un software web que detecta plagio entre distintos códigos fuente de varios tipos de lenguajes de programación para ver si han sido plagiados de algún sitio. De esta forma se puede detectar el plagio en el software, en el código fuente. JPlag no solamente compara bytes de texto, sino que conoce la sintaxis del lenguaje de programación y la estructura del programa, y por lo tanto es robusto contra muchos tipos de intentos de disfrazar similitudes entre archivos plagiados. Y luego tenemos finalmente Plagium, que es un software de pago que ayuda al usuario a buscar y detectar plagios. Es ideal si se trata de verificar textos cortos de menos de 5,000 caracteres. Admite más de 190 idiomas. Los tipos de archivo que uno puede subir son TXT, HTML, ficheros .rtf, doc, docx, xls, xlsx, ODT, PUB, en fin, una gran. Además, te permite analizar URL y archivos. Vale, vamos a ver ahora rápidamente algunos ejemplos de normas APA, que son, como comentaba, las más utilizadas. Empezamos con un libro con autor. Bien, en la parte de arriba podemos apreciar, digamos, la estructura que debe tener un libro escrito, una referencia de un libro en APA, y a continuación tenemos un ejemplo de cómo es la instanciación de un libro particular siguiendo el estilo APA. Como pueden apreciar, se incluye el primer apellido del autor, seguido de las iniciales de su nombre, el año, el título del libro, la edición y la editorial que lo publicó.
Vale. Lo que estamos viendo ahora también es un libro, pero con editor. Aquí estamos incluyendo, además de la información que vimos anteriormente, quién es el editor o editores de ese trabajo, de ese libro. Luego también tenemos una forma de publicar o de referenciar o de cita de referencia bibliográfica, los libros electrónicos que están que son muy utilizados también en investigación, ¿vale? Aquí también tenemos lo mismo que anteriormente, tenemos lo que son los autores, ¿cierto? El año de la publicación, el título del libro y como es un libro electrónico, pues tenemos la URL de donde fue tomado ese libro. El capítulo del libro ya lo vimos con detalle al inicio de la presentación como ejemplo. Además, podemos tener lo que son las referencias bibliográficas correspondientes a trabajos de tesis. Tenemos el apellido del autor, luego tenemos el título de la tesis, entre corchetes tenemos el tipo de tesis, en este caso una tesis de doctorado, la universidad donde fue realizada esta tesis doctoral, el país y también el handle, que es un identificador similar al DOI que vimos anteriormente para acceder si quisiéramos a ese documento, en este caso una tesis doctoral. Bien, vamos a continuar ahora con lo que es un ejemplo de artículo en revista. Bueno, los artículos en revista también ya habíamos visto algún ejemplo, incluye los típicos, los datos de los autores, empezando por los apellidos, el año de la publicación, el título del artículo, dónde fue publicado, en este caso fue publicado en el Journal Electrónico del CLEI, el volumen donde fue publicado y el número de la revista y finalizamos incluyendo el número de las páginas las páginas del artículo. Bien. Luego tenemos un ejemplo de artículo en conferencia. Artículo en conferencia tiene datos similares a los ejemplos anteriormente mostrados. En el caso particular de las referencias, de las conferencias, pues debemos identificar dónde fue publicada en qué conferencia, si fue publicada ese artículo, en este caso fue publicado en el EACE 2020 y las páginas de los proceedings donde puedes encontrar ese artículo. Bien, pasemos ahora ya para terminar, a hablar de los diferentes errores que se pueden cometer al seleccionar referencias bibliográficas. En la selección de las referencias bibliográficas podemos cometer muchos errores. Cuando estamos haciendo investigación, pues no todas las referencias nos sirven, no todos los trabajos nos sirven. Debemos tener cuidado en qué referencias vamos a citar. Entonces, algunos de los errores más comunes son el número de referencias, es decir, un manuscrito con muy pocas referencias o con ninguna, pues suscita suspicacias, ¿no? Es sospechoso que tenga tan pocas referencias o que no tenga referencias. Sin embargo, pues si tiene demasiadas también, muchísimas referencias, pues también es sospechoso cómo han analizado tantas referencias de esos autores. Y es errado pensar que mientras más referencias tenga un escrito es mejor, ¿no? Incluso algunos journal, incluso algunas conferencias pueden llegar a limitar el número de referencias que tú puedes utilizar. Luego tenemos otro error que son las fechas de las referencias. Si estamos con un trabajo de investigación, pues la actualización de las referencias es muy importante. Como regla general, la mayoría de las referencias, podemos hablar de un 70 u 80%, deben ser de los últimos 5 años, 6 años, quizás como máximo, mientras que en otros tipos de publicaciones, pues podemos citar artículos clásicos o incluso textos de 10 o más años. Luego otro error es la calidad de las fuentes. En general, la mayoría de las referencias, a veces todas, deben citar artículos publicados en revistas indexadas, es decir, artículos que tú puedas encontrar en bases de datos como Scopus, que es una de las bases de datos más grandes, o bases de datos, por ejemplo, como la IEEE Explorer o ACM
Digital Library o Web of Science o en ScienceDirect o Springer Link. En ocasiones, particularmente, especialmente en la introducción del artículo, se pueden citar libros o capítulos de libro. Citar páginas web se está volviendo cada vez más popular, pero hay que ser muy cuidadosos. Está bien citar páginas de entidades serias, páginas gubernamentales o universitarias, evitar páginas de periódicos o de credibilidad dudosa. En temas de investigación, particularmente yo recomiendo no utilizar las citas de sitios web, aunque en algunas situaciones no hay otro camino. Por ejemplo, si estás hablando o trabajando con temas de desarrollo móvil, pues los últimos datos de cantidad de aplicaciones móviles, pues los vas a encontrar en Internet. Es muy difícil encontrar esos datos en algún artículo científico. Así que en esos casos sí que pues, no, pues puedes utilizar referenciar sitios web. Vale, bien. Entonces ahora vamos a ver, para terminar, cómo saber quién ha citado mis trabajos de investigación. Hay varios sitios web donde nosotros podemos realizar estas consultas. Es decir, aquí estamos viendo la perspectiva del investigador, de cómo uno como investigador puede ver quién lo ha citado. Esto con el objetivo primordial, pues de ver qué otros investigadores están trabajando en mi área de investigación para poder pues ver los últimos avances o para poder incluso contactar con ellos y ver posibilidades de trabajo colaborativo. Como comentábamos al inicio de la charla, no es posible realizar investigación de manera individual. Una de las herramientas que yo más utilizo es Google Académico, Google Scholar. Ahí tú puedes crear tu perfil. Aquí pueden apreciar un fragmento de mi perfil en Google Académico y vamos a consultar cuántas veces ha sido citado este trabajo, que lo podemos ver aquí. En este caso hemos citado, este trabajo ha sido citado 8 veces, ¿vale? Si damos clic en el título del trabajo, nos va a abrir otra ventana, ¿no? Sobre el navegador, en el cual podemos obtener todos los detalles de la publicación, como el título, autores, la fecha de publicación, dónde fue publicado, el volumen, en fin, información varia. Y también podemos ver cuántas veces hemos sido citados, en este caso particular 8. Aquí hasta ahora nos hemos dado cuenta de la cantidad, 8 veces, pero si queremos ver quién nos está citando, pues pinchamos, nos damos clic allí donde dice 8 y pues podemos ver el listado de todos los artículos que nos han citado. Bien, ahora pasemos a una segunda forma de ver quién nos está citando. Podemos hacer esto a través de la base de datos Web of Science. En Web of Science también puedes crearte un perfil o puedes buscar particularmente un artículo por el título o por el DOI. En este caso estamos consultando el mismo artículo que en Google Scholar tiene 8 citas, mientras que en Web of Science tiene solo 3. Si damos clic allí, pues podemos ver cuáles son estos 3 trabajos que nos están citando y podemos profundizar pues más en detalle qué están haciendo. Por ejemplo, en este caso particular tenemos un mapeo que se hizo sobre la usabilidad de las aplicaciones open source, que es un trabajo publicado en un journal WOS de primer nivel, que es el IEEE Access, que está en el primer cuartil. Vale. Y finalmente tenemos, bueno, aquí una pequeña gráfica donde puedes ver cuál es digamos, cómo va creciendo o decreciendo el número de citas. Bien, esas estadísticas también te las da el Google Scholar. Cada uno te brinda esta información. Bien, y finalmente tenemos cómo consultar quién nos ha citado a través de la base de datos Scopus. También puedes crearte tu perfil
o buscar particularmente un artículo para ver cuántas veces ha citado. El mismo artículo, por ejemplo, en Scopus ha sido citado 5 veces. Si damos clic en el título del artículo, pues podemos ver todo el listado de los trabajos que nos han citado y volvemos a encontrar este artículo de IEEE Access. Bien, es decir, que un mismo trabajo de investigación puede tener un número de citas diferente dependiendo de tú dónde busques las citas. Por ejemplo, en Scopus nos está mostrando que 5 trabajos nos están citando y claro, y él está buscando citas dentro de Scopus. Es decir, 5 citas, 5 trabajos de Scopus han citado ese trabajo que estamos viendo en este caso particular. Bien, hasta aquí entonces va mi charla, espero no haberlos aburrido y quedo atento a cualquier duda que haya surgido durante la presentación. Estoy Perfecto, doctor. intentando, estoy intentando, Juan, volver ¿A al, compartir? no, a compartir, no quiero volver a verlos. Ah, ya, aquí estamos. Ya los veo de Perfecto. nuevo. No veo el Zoom, así que ya estoy acá otra vez. Bien. Buenísimo. Entonces, acá sí tengo las preguntas. A ver, empezamos con una que nos comenta Aldo Fred. Eh, Genial lo de las normas APA. ¿Hay algún motivo por el cual en ingeniería no se pueda citar con estilo Vancouver? ¿Qué tanto nos recomienda usar el estilo IEEE para tesis de pregrado? Mira, los tipos, los estilos, digamos que cada estilo ha sido creado para ciertas áreas. Así que el Vancouver ha sido destinado para un área particular. Nosotros tenemos el APA y la IEEE, que son más que suficientes para citar nuestros trabajos. Si no tuviéramos, pues quizás podríamos tomar prestado alguno, pero lo tenemos, así que cada disciplina, pues, por la necesidad es básicamente de cada disciplina. No es lo mismo un trabajo en humanidades que un trabajo en ingeniería. Y el resto de la pregunta era ¿cuál? Citar, si recomendaba IEEE. Sí, bien, ya el IEEE es el que yo más utilizo, pues porque claro, muchos de los eventos en los cuales realizo publicaciones, son, digamos, que tienen como partner la IEEE o son de la IEEE, con lo cual pues lo exigen así. Y los diferentes plantillas que se utilizan para formatear estos artículos pues ya viene con el estilo de la IEEE. Así que en LaTeX es muy sencillo poner el estilo IEEE y te lo hace básicamente de manera automática. El tipo de estilo que vayas a utilizar, pues va a depender de dónde quieras publicar. Tienes que ceñirte a donde tú quieres publicar. Si quieres publicar en el Information and Software Technology, por ejemplo, Journal IST, pues debes seguir los lineamientos de referencias que te digan allí. Exacto. Bien, Perfecto. espero haber respondido a la pregunta. De hecho que sí. Acá nos mencionan también Juan Tiza, mencionan en un momento ASM, la base de datos. ¿Es Sí, correcto que es una base de datos? ¿O nos puede explicar un poco más acerca de ASM? sí, la ACM es un repositorio, un lugar donde se indexan artículos. Bien, la ACM es similar a la IEEE, es una organización, bien, de computación particularmente. Y si ponen allí en Google ACM Digital Library, les va a salir la base de datos. Te permite hacer búsquedas. Yo la utilizo muchísimo para investigación en temas de ingeniería, particularmente en ingeniería del software. No sé si luego nos dé tiempo, podemos incluso ingresar ahora, si nos da un poco de tiempo a la ACM y mostrar un poco cómo hacer alguna búsqueda. Lo dejamos pendiente para intentar evacuar la mayor cantidad de preguntas posibles. Así que anótalo por ahí, Juan. Si nos quedan Perfecto. minutos, podemos entrar a la ACM. Bien. Claro que sí, sí nos va a quedar ahí un tiempo. Acá también mencionan, ¿es suficiente tomar la cita de Google Scholar o es limitado? ¿O también insuficiente la información de la cita? Google Scholar, pues mira, yo solo Google Scholar lo aprendí hace poco, trabajando con unos colegas en otra universidad en España.
y yo lo utilizo para ver el estilo de la cita y también para obtener el fichero .bib, porque creo que por ahí hay una opción de exportar el .bib. Entonces yo ese texto que vimos en fondo negro, yo lo copio y lo pego en mi fichero .bib en LaTeX. Así que ya me queda listo para poder citarlo en mi texto. Ahora, si nos queda un ratillo, podemos hacer algún pequeño ejemplo de cómo obtener ese fichero .bib. O incluso también esos ficheros .bib los podemos descargar del propio sitio web donde está publicado el artículo, como por ejemplo la base de datos IEEE, que te da la opción de exportar. Eso no lo puse por el tema de tiempo, pero también puedes exportar la cita dentro de la propia base de datos donde está el artículo publicado. Perfecto, entonces sí, hay también otro punto, de repente quedan unos minutos. Eh, por acá también nos mencionan, respecto al número de citas, si es que utilizo pocas citas, considerando que mi paper es una continuación de uno que ya he realizado anteriormente, ¿puede superar el criterio de números de citas que explico anteriormente? Eh, Depende de dónde lo vayas a publicar. Si tu trabajo es una continuación de uno existente, pues eso lo primero que debes hacer es dejarle eso claro al lector. Muchos autores lo que hacen es dejar claro al lector esto en el resumen, otros lo colocan en la introducción, algunas revistas, porque tú por lo general tomas trabajos que publicas en conferencias, que son trabajos, digamos, preliminares, resultados iniciales, luego los extiendes o los quieres reportar en un journal porque la investigación ya está más madura o la terminas, entonces puedes poner ahí que los resultados preliminares fueron publicados en tal sitio y pones la cita de tu paper y utilizar las referencias que correspondan. Así que ese número de citas intentar digamos, no pasarlo. Aunque como comentaba, algunas revistas te limitan al número de citas. Por ejemplo, el Information and Software Technology, que es un journal, tiene una modalidad de publicación que son los paper cortos. Los paper cortos ya se conocían en las conferencias y ahora están empezando a entrar a los journals. Entonces, si es un paper corto para el Information and Software Technology, ellos te limitan a un máximo de 10 referencias. Incluso son bastante limitados. Un paper corto tiene más o menos las 3, 4 páginas. Así que siempre vas a estar condicionado a las directrices de dónde vas a publicar. Así que antes de publicar un trabajo hay que ver dónde vas a publicar. Una vez identifiques dónde vas a publicar, pues consultar con detalle cuáles son digamos, las restricciones o los requisitos que ese journal o congreso te está pidiendo. Bien, Perfecto. hasta. Bien. Genial. Hay otra pregunta que nos comenta también Rosemary. ¿Los programas que contabilizan el número de citas también considera las autocitas? Bien, sí, ellos consideran las autocitas, muy buena pregunta. Cuando uno, como ejemplo, cuando investigador o cuando uno está tratando de postular alguna plaza o algún trabajo, te pueden pedir el número de citas y algunos motores de búsqueda o de indexación, como por ejemplo Web of Science, que es muy utilizado, por ejemplo, en Chile para medir la productividad de los investigadores, pues te dicen, bueno, quiero el número de citas sin autocitas, ¿vale? Entonces, o te pueden decir, bueno, el número de citas en general. Algunas de las citas que yo tengo, pues también son autocitas, porque claro, yo tengo que citar los trabajos que he realizado porque debo mostrar, digamos, la continuidad o qué otras cosas yo he venido haciendo en esa misma línea. Así que algunos pues digamos que discriminan, ¿no? Si son citas de otros o citas propias y los motores o bases de datos de indexación te dan esa opción. Hay un check que dice, ¿quiere usted incluir las citas o las autocitas, sí o no? Bien, y lo otro que preguntaba era, Rosemary, ¿era cierto? Rosemary, ¿cómo contabilizan el número de citas? Pues estas herramientas lo que hacen es escanear sus bases de datos buscando tu nombre
cada investigador como los papers, como los artículos, tienen el DOI y nosotros tenemos un código de identificación. Hay uno que es muy conocido que es el ORCID. Entonces ellos por el ORCID te identifican y pueden contar cuántos trabajos tuyos pues están en el apartado de referencias. De ahí la importancia de que nosotros como investigadores pongamos la información de la mejor manera, la manera más completa, para que estos motores puedan identificar esos trabajos de manera automática y contarle la cita al otro autor. Bien, entonces es un trabajo, digamos, mancomunado entre todos los investigadores. Tenemos que, digamos, ayudarnos mutuamente para que pues, nuestros trabajos pues, tengan visibilidad y divulgación. Sirve de poco tener un trabajo que no cita a nadie, entonces hay que intentar pues eso, que sea divulgado. Buenísimo. Acá hay una última pregunta que nos mencionan, ¿cómo se cita los datasets? Datasets, sí, no lo preparé, pero hay en el manual de la ISO hay un apartado exclusivo dedicado para los datasets. Si es posible que la persona que hace la cita me deje su email o te lo deje contigo, yo le envío el apunte donde está cómo citar los datasets. Perfecto. Entonces ahí, Carlos Ruiz, puedes enviar tu mail, por favor, por el chat. De repente, sin más preguntas, ya la van a ir haciendo los participantes. Entonces, ahí vamos aprovechando y vamos unos minutos a mostrar de repente la base de datos ACM. Sí, bien, voy a abrir un navegador por aquí. Perfecto. Vamos a abrir por aquí navegador. Y allí. Y ahí tenemos la base de datos. Podemos hacer una búsqueda sencilla. Por ejemplo, podríamos buscar algo relacionado con usabilidad, personas, que es una técnica de usabilidad, todo lo que es el tema Scrum. Ahora estamos haciendo una investigación con otros colegas en la cual queremos ver cómo la técnica personas, que es una técnica para conocer a los usuarios de nuestros sistemas software, cómo esta técnica persona la podemos incorporar dentro de los desarrollos ágiles. Entonces, damos clic acá y ahí vamos a obtener 59 resultados, bien, de trabajos que tratan sobre la incorporación de personas dentro de los desarrollos ágiles y nos da pues el DOI, donde fue publicado, el resumen y cómo citarlo, por ejemplo, número de citas que lo podemos ver acá al lado izquierdo, número de citaciones y podemos ver todo el listado de los artículos. Vale, ahí tenemos más trabajos. En este caso obtenemos un total de 59 resultados. Esto los va organizando por páginas, de 10 en 10. Y si queremos consultar por la siguiente página, pues vamos avanzando acá en la parte inferior. Y si queremos ver algún trabajo en particular, por ejemplo pinchamos allí y podemos acceder a el Astra, las referencias de ese trabajo, términos de indexación o palabras claves. Incluso nos recomienda algunas referencias, ¿no? Como por ejemplo este libro, Integrando diseño centrado en el usuario en los desarrollos ágiles. Y si quisiéramos descargar este trabajo, pues podemos ver que este trabajo hay que obtener acceso, con lo cual deberíamos que conectarnos a una red, por ejemplo, de una universidad, a una VPN de una universidad, para poderlo descargar en el caso de que nosotros o la universidad tenga permisos o haya tenido o haya pagado por el servicio de la ACM. Y lo que comentaba con Zotero, yo la verdad que no he encontrado la manera de poder exportar todos estos registros a un archivo
Por aquí tiene el plugin, sí, por aquí está el plugin, no se lo alcanzan a ver, acá está el plugin instalado, la extensión. Adaptive, Usability, más OSS, más Open Source. Por ejemplo, vamos a ver qué trabajos nos salen aquí. Bien, aquí tenemos un artículo de Rajanen, por ejemplo. Entonces acá, citar, damos clic allí. Aquí nos lleva al sitio web donde está el trabajo. Por aquí debería haber una opción. Aquí, exportar citación. Y aquí podemos seleccionar cómo podemos citar el trabajo, en qué estilo de referencia, BitDex, en Node o ACM. Si estuviéramos trabajando en LaTeX, pues sería copiar y pegar esto en el código LaTeX. Pero también es posible llegar a él a través de, vamos a ver si somos capaces. Parece que los trabajos, por ejemplo este, pinchamos aquí y acá en la parte inferior, no sé si se alcanza a ver, podemos apreciar que podemos exportar la cita en la referencia como BigDex, como EndNote, RedMan o RedWords. Pinchamos en BigDex, se levanta una nueva ventana y aquí tenemos la cita. Entonces lo que hacemos es copiar esto y lo pegamos dentro de nuestro ambiente de desarrollo o de programación LaTeX y ya tenemos nuestra lista, nuestra referencia en el formato que queremos. ¿Qué más nos quedaba pendiente de las preguntas de la parte práctica? Bases de datos, de indexación, te exigen estar conectado a una red de una universidad. Por ejemplo, ahora yo estoy conectado con mi red de casa, ¿cierto? Y si yo quiero ingresar a Scopus, no voy a poder hacer búsquedas en Scopus de trabajos de investigación porque yo necesito estar, o Scopus me pide que yo esté logueado o esté conectado a una red universitaria o a un instituto de investigación. Así que hay que utilizar la VPN para poder hacer las consultas. Por ejemplo, ahora hicimos una búsqueda en la ACM y no tuvimos ningún problema, incluso nos llevó a consultar, podemos ver el ASTRAP. Con la IEEE también podemos hacer lo mismo, no te pide estar conectado a una red, a una VPN universitaria, pero Scopus sí que lo exige. Así que si no estás en una red pues, de universidad, pues va a ser más complejo. Si nos puedes recordar el número estimado para una tesis de pregrado, maestría y doctorado. El número de citas en cuanto a las tesis no hay, eso es más en cuanto a publicaciones en conferencias o en journals. En las tesis de doctorado, pues no hay un límite, no hay una fórmula que te diga cuántas referencias debe tener una tesis de doctorado. Y en cuanto a magíster tampoco, y en pregrado más de lo mismo. Además, un trabajo en pregrado, un trabajo de titulación, pues ese es un trabajo de titulación, con lo cual no se espera que tampoco que tenga tantísimas referencias, ¿no? Así que no, allí, digamos, el problema está cuando estamos queriendo publicar artículos en conferencias o en journals, dependiendo del tipo de journal o dependiendo del tipo de publicación. Por ejemplo, las journal tienen básicamente dos tipos de publicaciones. Tenemos las publicaciones que son revisiones de literatura, con los cuales allí nos van a dar muchas más páginas, muchas más palabras y no nos van a limitar en cuanto a referencias, mientras que si son trabajos de paper de investigación, pues quizás allí sí va a haber un límite, más acotado el número de páginas y también más acotado el número de referencias. Como comentaba ahora, los journals están incorporando los papers cortos y, por ejemplo, el IST incluye o restringe mucho a solo 10 referencias dentro del artículo. Buenísimo. Igual por acá también hay otra pregunta. ¿Existe la posibilidad de que no citen tu trabajo? En este caso, ¿qué se debe hacer? A ver, otra vez, esa pregunta es interesante. Allá. ¿Existe la posibilidad de que no citen tu trabajo? En este caso, ¿qué se debe hacer? Ah, ya, bueno, buena.
Si no citan tu trabajo y tú te das cuenta de eso, pues tú puedes, digamos, escribir, bueno, supongamos que tenemos una revista, la revista ACME, ¿cierto? Entonces tú detectas un artículo en el cual están utilizando parte de tus datos o información que obviamente es tuya, porque tú la conoces, tú la escribiste, ¿cierto? Así que tú tienes que ponerte en contacto con el editor de la revista para denunciar este plagio, ¿sí? Dar las evidencias correspondientes para mostrar que, pues, que efectivamente ha habido este plagio y entonces ya el editor de la revista pues tiene que realizar la investigación pertinente para determinar si efectivamente es plagio. Y si es plagio, pues va a haber una sanción para el autor y también muy seguramente el artículo se va a dar de baja o se va a quitar dentro de la base de datos de la revista, se va a quitar de la revista por un tema de plagio. Las universidades se cuidan mucho de eso, porque claro, que un académico de cierta universidad digamos, acusado de plagio y haya plagiado, pues es una mala reputación para la universidad. Entonces, si tú detectas eso, pues hay que contactar con el editor de la revista. Si es una revista, si es un libro, en un capítulo, pues el editor del capítulo del libro. Y si es y si es una conferencia, pues puedes contactar a las personas que organizaron la conferencia o también podrías contactar a quien gestiona la base de datos. Es un paper que está en la IEEE, pues puedes contactar a la gente de la IEEE explicando tu caso. Se da mucho esto del plagio, se da con frecuencia. Perfecto. Sin duda hay que tener bastante recato con esos procesos. En este caso igual nos vuelven a mencionar que quieren adquirir el documento o que les haga llegar el documento de cómo citar el dataset. Entonces, esto igual, quizás el doctor me lo pueda pasar, yo lo subo a la plataforma y ahí lo van a encontrar porque como hay varios que la solicitan, lo subimos a la plataforma. Bien. También Luis Santiago nos menciona que él está realizando una tesis de doctorado. En este ¡Ánimo! caso, solicita de repente si podría brindar su correo para que le pueda remitir y de repente obtener de su parte, doctor, algunas observaciones o sugerencias. Sí, claro, Juan, tú toma nota, por favor, del email Ahí, por favor, de indicarnos, Luis, tu email. el email de Luis y luego le mandas por interno por otro correo mi email para que me escriba. Y claro que sí, eso se trata este tipo de eventos, de poder ir haciendo redes y ojalá que sea de mi área para poder darte mayor feedback, ¿no? Y retroalimentación, aporte. Y si fuera del área, pues encantadísimo de poder hacer algún trabajo en conjunto más adelante si se diera el caso. Así que claro que sí, cuenta con Genial. eso. Que hay varias preguntas. Nos mencionan también si conoce universidades latinas que permitan el uso de presentación de tesis usando látex, ya que en países en el que predomina la lengua anglosajona es común, independiente del nivel que usa látex. Se usa látex. Ya, pues mira, por ejemplo, aquí en la universidad donde yo trabajo actualmente, es la Universidad de Atacama, al interior por lo menos del departamento al que yo pertenezco de Ingeniería Informática, uno de los colegas realizó una plantilla en látex, ¿cierto? Modificó una existente, hizo algunas mejoras y la puso a disposición de los estudiantes para quienes la quisieran utilizar. Así que en Chile, por lo menos, en Chile hay varias universidades como esta, la Universidad de Atacama, la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Paraíso, es utilizada estas estas plantillas en látex, eh, porque en lo personal lo recomiendo, o sea, yo he escrito todas mis tesis en látex y la curva de aprendizaje es grande, pero te libra te despreocupas de muchas cosas. Claro, estás preocupado es por tu trabajo, por tu investigación. Así que lo otro si la cita está, si no está, si la borré un texto, entonces borré la cita. Entonces tengo que ir a las referencias, borrarla manualmente y luego reenumerar
porque claro, es una cita menos. Eso te lo hace LaTeX automáticamente. Así que sí que hay universidades como esta, por ejemplo, y en Chile en general se suele utilizar, se utilizan estas plantillas en LaTeX. Buenísimo. Otra pregunta adicional donde menciona, si quiero usar mi tesis para crear un paper, ¿se requiere readaptar las referencias? Eso depende de dónde lo vayas de dónde lo vayas a utilizar. Si tú tienes tu tesis si tú en tu tesis tienes las referencias en el formato IEEE y vas a publicar parte de tu trabajo en una conferencia IEEE, pues ya las tienes en el formato de la IEEE. Sin embargo, si vas a utilizar o vas a publicar esto en un journal que sigue la norma ZAPA, pues te va a tocar que adaptarlas. Eso depende de tú a dónde vayas a publicar. Buenísimo. Igual, ¿qué considera de la práctica de enviar el artículo a amigos e investigadores en el tema para que te citen? Ya, mira, ahí pedirles a tus colegas que te citen, pues yo creo que la cita debe venir porque tu trabajo sea relevante, ¿vale? Tú podrías compartir tu investigación, ¿cierto? Dejarla por allí en algún repositorio, hay redes sociales como ResearchGate, donde tú tienes tus artículos, ¿cierto? La gente te sigue y algunos te pueden incluso pedir los artículos. Pero yo creo que más que tú darle al colega para que te cite, yo creo que es mejor que venga la petición del trabajo, de que venga del autor. Oye, préstame tu trabajo para leerlo, a ver si de verdad me puede servir. Yo en lo particular no suelo, no suelo, digamos, decirles a mis amigos, mira, aquí está mi trabajo, cítame, no lo suelo hacer y recomiendo más bien lo contrario. Cuando te lo pidan, pues sí, darlo encantado. Buenísimo. A ver, por acá están comentando. Eh, que el formato de látex es muy común en sistemas y electrónica. En el caso de la doctora Ximena, hizo en látex su tesis de pregrado, maestría y doctorado, y fue perfecto, ¿no? Sí, el látex surge para hacer trabajos en el área de las matemáticas, con el tema de las fórmulas, de las ecuaciones, y que es muy poderoso y luego se ha ido extendiendo. Sí, es bien interesante el tema del látex. Buenísimo. También nos menciona Luis esto. Si tengo una revista Impacto Científico Tecnológico Multidisciplinaria creada recientemente, pueden enviarme sus artículos científicos para publicarlos. En este caso acaba de configurar el OJS, menciona. A Nada ver, otra más. vez, que no entendí esa pregunta, otra vez, por favor, Juan. Si tengo una revista Impacto Científico Tecnológico Multidisciplinaria creada recientemente, pueden enviarle a Luis sus artículos científicos para publicarlos. Acaba de configurar el OJS, menciona. Ah, ya tiene una revista que está creando, recién creó una revista y quieren que manden trabajos allí. Ah, pues bien, ojalá pudieran, no sé si en la plataforma donde tienen todo montado de este programa, puedan poner ahí alguna sección de anuncios o, no sé, algún repositorio donde puedan incluir esta nueva revista donde podamos nosotros enviar nuestros trabajos de investigación. Perfecto. Entonces, ahí ya le contacto yo a Luis. Esto también nos mencionan Natalia. A modo de información, se tiene Overleaf que sería como un látex online. Con eso evitas descargar el programa. También tiene templates de papers, muchos de IEEE. Sí, en realidad sí es muy recomendado el Sí, látex. el overlap, sí, y creo que incluso también permite trabajo colaborativo. Nosotros alguna vez lo intentamos usar, pero no continuamos con ello, pero sí que es un colega de la universidad justo lo utiliza para ahora trabajar colaborativamente con sus estudiantes, así que todos pueden ir modificando el artículo. Así que sí, te ahorra la instalación y todo, así que es bien llegar y usar, muy bien útil, sí. Muy Sí. buena recomendación.
la de Natalia. Sí, además, Gabriel nos menciona, ¿es recomendable entregar el trabajo a los que solicitan o que puedan pagar por el costo del artículo? Ah, Ya decir, si es recomendable darle el trabajo a alguien que lo o solicita, que pague, ajá, o por que el mismo. ya, ¿no? Lo ideal es darlo. Hay que, o sea, yo a mí quien me pide mi trabajo, yo se lo doy. En algo le puedes, es más útil ese trabajo en manos de otro que yo tenerlo aquí, porque lo puede citar, le puede ser de utilidad y el conocimiento pues es para compartirlo. Hay algunas journal, por ejemplo, la IEEE Access, que tiene lo que es la opción de acceso abierto o Open Access. Entonces Sí, tú como autor pagas, creo que son $2,000 o cerca de $2,000, ¿sí? Tú pagas para que tu paper, cuando sea publicado en abierto, para que cualquiera lo pueda descargar. Bien. Bueno, eso pues requiere pues obviamente de unos recursos. Si tienes algún proyecto de investigación que te pueda financiar eso, pues es ideal. Leía yo que un artículo que está no abierto, que está publicado en un journal open access, puede recibir 30 o el 40% más de citas de un artículo que no está citado en abierto, como el que vimos en la ACM que tenía un candado verde. Si ese artículo estuviera open access, pues va a recibir muchas, casi el doble de citas. Así que repositorios o sitios o redes de investigadores como ResearchGate son muy útiles porque lo que yo hago, por ejemplo, es dejar mis artículos allí y si alguien me lo pide, yo lo tengo de manera privada y si alguien me lo pide, yo se lo envío de manera privada a la persona. Porque si lo dejo público, algún colega le pasó, dejó un trabajo en ResearchGate que tiene copyright y la IEEE o la ACM, no recuerdo quién lo contactó y le dijo, usted no puede tener ese paper publicado, por lo menos esa versión no, porque esa versión es la que yo publiqué, así que tiene que quitarla de allí. Entonces, por eso es mejor tener todo en privado y si alguien lo pide, pues lo comparte. O también podrías dejar públicas las versiones, pero no la versión final que tú envías a la revista o la versión maquetada que hace la revista, sino la versión justo antes de que sea publicada en la revista, para que las personas pues lo puedan disponer. Por el tema este del copyright que hay que uno, digamos, que firma cuando envía esos artículos a lugares donde no son open access. exacto. Y también y la práctica de agradecer a los que te citan, estas recomendaciones la han recibido de distintos profesionales, sin embargo, la doctora Simena no las practica, pero quisiera saber sus comentarios, de repente no se vea bien ese proceso. Agradecer a los que te citan, pero agradecer en dónde, en la sesión de agradecimientos o en escribirles un correo diciéndoles gracias por citarme. Sí, de hecho, nosotros tuvimos una charla acá en la Universidad de Simago. Simago, tú sabes. Ya, Entonces acá sí, tenemos Chimago, sí. constantemente charlas en Simago de personas que vienen a hacernos la capacitación para mejorar la visibilidad. Como la consigna que ellos traen. Pero entonces una de las consignas que nos dicen, aparte de lo que debemos hacer, que son 1000 cosas, que sí no, es que nos colocan una cantidad de tareas donde dicen, mira, usted cuando escribe un artículo y alguien lo cite, entonces usted mándele un correo agradeciéndole y adiciónele el trabajo que hizo, que ha hecho, que también le puede servir para que lo cite más fácil. O sea, como facilitándole trabajos adicionales, como quien dice, usted ya me citó en esto, mire a ver si eso también le sirve. Nos dice que nos registremos en todas las bases de datos, que tú ya mencionaste algunas, en todas las que podamos. Scopus pues se lo crea uno directamente, Orsi, ResearchGate, e incluso tenemos que promocionarlo en Facebook para los Altmetrics. ¿Ah, sí? Ah, Facebook, tenemos que hacerlo en LinkedIn, tenemos que hacerlo en academia, o sea, nos colocan, son como 20 tareas, o sea, son muchas. Aparte de eso, tenemos que editar Wikipedia para que en Wikipedia, claro, tú lo editas y tú sí, metes por ejemplo, una definición o algo que tengas de tu trabajo, tú lo colocas ahí, es muy práctico y es fácil de hacer. Yo no lo he hecho.
Entonces tú lo metes y colocas el enlace a tu trabajo. Entonces es muy probable que alguien que busque Wikipedia pues tenga acceso a tu trabajo y te cite más fácilmente. Son una cantidad de técnicas, tendremos que reunirnos un día y como conversar porque nosotros nos las dan, yo digo, no, pues yo tengo LinkedIn, yo tengo Twitter, yo tengo Facebook, pero cuando yo publico yo no, ay, estoy muy contenta, gracias a Dios, y conozco gente que lo hace, gracias a Dios, un logro más, miren mi artículo, entonces yo soy como, ay, no, pues, o sea, en serio, a mí yo no lo hago, pero sí sé que es una práctica, entonces yo no sé si es... ¿Qué opinas? Bien, muy buena. Mira, yo en lo particular, yo no me da la vida para hacer tantas cosas, así que me parece buena idea agradecer, eso me parece genial, porque eso a lo mejor hace el enganche bien, ¿no? A lo mejor te contestan, a lo mejor no. Si te contestan y creas un vínculo, pues fenomenal, porque puedes hacer investigación. Yo empecé muy motivado con el LinkedIn a poner por ahí yo compartí el LinkedIn, lo tiene que tener Juan, mi enlace de LinkedIn. Yo tengo algunas ahí en LinkedIn, no he tenido más tiempo de poner otras, pero lo que se busca es eso, divulgar para que te citen, porque yo insisto, si un trabajo no se cita, pues no es que esté mal, pero más bonito que te citen, o sea, tiene más impacto. Y las universidades las miden, hay un índice de universidades, a todos nos miden, a los investigadores, a las universidades de la costa atlántica, andaban buscando al año pasado un perfil de doctor en área de ingeniería informática y te pedían allí con índice H de 7, por ejemplo. Para los que no saben, índice H de 7 significa que debes tener mínimo 7 publicaciones con 7 citas. ¿Ya? Entonces, claro, te siguen y te siguen y te siguen exigiendo. Correos, ahí hacemos enlaces, hacemos uniones de todos para que empecemos. Un saludito, yo siempre saludo al final a las personas que están. Entonces, déjame un ratico. Gabriel Augusto, Juan Pizza, que siempre nos acompaña, Alejandro Mena, Andrés Aristizábal y María del Mar de la USC, Jenny Yaños también, Cristian David, Javier, también de la USC, estamos con varios de la USC, Javier, Walter, Juan Yatance, que no nos volvió a presentar, pero bueno. Ay, se me fue uno. Hernán, Carlos Ruiz, Hernán Nina, Carlos Ruiz, Johan Christopher. Y los demás que prendan la cámara. Edison, ¿usted por qué nos está dejando solos?